Muy buenas tardes, estimados oyentes. El mensaje de hoy lleva por título Viviendo en la voluntad de Dios. Y el texto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 16, que lo vamos a leer. Dice así: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros fervientemente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable, hable conforme a palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu maravillosa palabra, que siempre está dispuesta ahí, para que tus hijos, a través de ella, busquemos tu voluntad. Busquemos cuál es el camino que tú nos muestras, para tener una vida santa que te glorifique siempre a ti, Señor. Háblanos, porque tus siervos escuchamos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El mensaje anterior hablamos en Primera de Pedro 1:6 de vivir en la voluntad de Dios. Hoy, siguiendo el estudio de Primera de Pedro capítulo 4, examinemos lo que Pedro nos dice en los versículos 7 al 16 sobre el servir en la iglesia y alegrados en el sufrimiento. Dijimos en el mensaje anterior que cuando Dios perdona completamente los pecados de nuestra vida anterior, cuando la justicia de Cristo es acreditada a nuestra cuenta y el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, entonces sucede lo que Pablo dice en segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En este capítulo de Primera de Pedro 4, que estamos estudiando, se nos enseña todo lo que tuvo que sufrir Jesús, lo que nos dice a nosotros que también debemos estar preparados para sufrir. Hemos tenido suficiente tiempo para pecar. Ahora es tiempo de parar y de vivir lo que resta de nuestra vida para Dios. El fin se acerca, así que debemos hacer el bien a otros, para que Dios sea alabado. En los versículos 7 al 11 de Primera de Pedro 4, se nos habla de nuestro servicio en la iglesia. Así que volvamos a leer el versículo 7. Dice lo siguiente: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, es decir, juiciosos, y velad en oración. La palabra sobrios nos habla de proceder o actuar prudentemente, es decir, con juicio. Y está en el modo imperativo. Y el modo imperativo es un modo gramatical usado para expresar mandato, orden, ruegos o deseos.
lo que significa que Pedro no les está pidiendo a sus lectores si pueden portarse prudentemente. Él les está ordenando a que actúen en forma prudente. Cuando obedecemos el mandato de tener un autocontrol de la vida, de nuestra vida, de portarnos bien, nuestras oraciones entonces van a ser respondidas sin obstáculo por el Padre Dios. Pedro nos dice, el fin de todas las cosas se acerca. Dios va a detener y va a paralizar este mundo uno de estos días. No sabemos cuándo, pero lo va a hacer. Mientras va a juzgar a toda la humanidad. Dios tomará a los que somos suyos en este mundo para que nos presentemos en el tribunal de Cristo. Pero no va a ser en relación con nuestra salvación, eso no está en cuestión, sino en cuanto a la recompensa que recibiremos o no por la vida que hemos vivido en esta tierra después que conocimos al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por esto, el apóstol Pedro escribió a sus lectores, sed pues sobrios y velad en oración. Sobrio quiere decir templado o moderado. Pedro usó con reiteración esta expresión, y lo que realmente quiso decir fue, por lo tanto, sed inteligentes, ser cristianos inteligentes. Un cristiano inteligente es aquel que conoce lo mejor posible la Biblia, pero un creyente inteligente y sobrio va a conocer todo lo que pueda sobre la palabra de Dios. El cristiano tendrá entonces que ser muy inteligente en este mal sistema de valores que hoy nos gobierna en el mundo. El Señor Jesús nos alertó a todos cuando les dijo a sus discípulos en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Usted y yo deberíamos tener hoy la sabiduría de una serpiente para caminar en este mundo. Y si no la tenemos, tengamos absoluta seguridad de que otra serpiente va a venir a mordernos. ¿Quién es ella? El enemigo de Dios. Luego dice, velad en oración. La adoración debe contener la actitud de espera y anticipación y la expectativa del regreso del Señor Jesús. Leamos ahora el versículo 8. Y ante todo, dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo primero que podemos observar en este versículo es que nos habla de tener un propósito. ¿Tú tienes un propósito? Nuestro Dios Padre nos ha creado a cada uno de nosotros con un propósito específico. Dios, cuando nos creó, tenía un propósito. Y eso lo encontramos perfectamente en el texto de Génesis 1, 27 al 31. Y dice lo siguiente. Creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aunque la caída del hombre, estimado oyente, la caída del hombre en el pecado cambió mucho en nosotros, nos hizo cambiar.
no cambió este mandato de la creación que hizo Dios. En este texto se aplica a ti y a mí hoy, tanto como se aplicó a Adán y Eva antes de que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. En estos versículos vemos un propósito para la vida que aún nos resta en este mundo. Y es, a su vez, ese propósito el antídoto para evitar nuestra tendencia a equivocar nuestros pasos después de haber ingresado por la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida eterna junto a Dios. Eso lo podemos leer perfectamente en Lucas 13:24. Así que, primeramente, ese propósito es para darle el honor a Dios. Y una de las maneras de hacerlo es atendiendo a las necesidades de otros. En el Salmo 139 dice que antes de que naciéramos, todos los días de nuestra vida ya estaban escritos en los libros de Dios, porque Dios ya sabía desde la eternidad lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer en un futuro. Aun cuando las cosas no parecieran tener una razón, Dios aún tiene un propósito para nuestra vida. El apóstol estaba hablando también sobre nuestras relaciones como creyentes en la actualidad. Y el escritor de Proverbios dice en Proverbio 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre toda la falta. El odio o el resentimiento en una comunidad cristiana provoca muchos conflictos. Un grupo de personas estará en contraste contra otro grupo de personas. Así que se puede generalizar a veces una falta de compañerismo y presenciar ciertas relaciones poco amistosas. Pero el amor, si el amor existe en estos grupos o en las personas que integran estos grupos en discordia, si tienen amor, eso va a cubrir una multitud de pecados. No habrá el ojo por ojo ni diente por diente. No se aplicará esa ley del talión. Versículo 9 dice lo siguiente: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Es decir, que no debemos hacerlo a regañadientes. Una persona cercana que conozco, creyente en Cristo, le tocó visitar Europa por su trabajo y le anticiparon que en algún momento de su recorrido tendría que alojar en un monasterio. Y lo primero que se le vino a la mente fue pensar en un lugar todo sombrío, austero, sin calefacción, con pisos de piedra fríos y camas duras. Sin embargo, se encontró con una habitación muy agradable, caliente, muy acogedora y cómoda. Así que el comentario que él me hizo cuando volvió fue lo siguiente. Me dijo, los monjes tratan a sus invitados como ellos tratarían a Cristo. Aunque ellos no viven con tanta comodidad, viven contentos, ofreciendo cariño y hospitalidad. ¿Se han dado cuenta, queridos oyentes, que parece más fácil darle la bienvenida a Cristo en nuestro corazón que abrirle muchas veces nuestra vida a otros, especialmente hermanos de la fe? Ya sea si se trata de ofrecer un cuarto en nuestra casa o de dar nuestro tiempo para ello. Honramos a Cristo, dándole a Él el mejor cuarto. ¿Y cuál es el mejor cuarto? Nuestro propio corazón. Y también ofreciendo una buena hospitalidad a otras personas y especialmente hermanos de la fe. Conocer el amor es abrir nuestro corazón a Jesús y demostrar el amor es abrir nuestro corazón a otros. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice aquí, cada uno según el don que ha recibido. Ese don significa un don espiritual en particular,
porque hay muchos dones. Cada creyente en cada iglesia ha recibido a lo menos un don espiritual de Dios, para uso y beneficio de la congregación. Dentro del cuerpo de Cristo, el amor del uno por el otro encuentra su máxima expresión en el uso de los dones espirituales. No para que uno se exalte ante los demás o para atraer la atención de otros, sino para el beneficio de la comunidad cristiana. Por lo tanto, cada cristiano es capaz de ministrar a otros dentro del cuerpo de Cristo. La palabra don significa literalmente en el fondo un regalo de gracia. Cuando los cristianos recibimos la gracia de Dios de esta manera, tenemos la responsabilidad de compartir este don con otros cristianos. Pablo nos dijo en 1 Corintios 12 que hay un solo cuerpo y muchos miembros, y que la iglesia como un cuerpo, al tener muchos miembros, tiene muchos dones. Así que, estimado oyente, si usted es un hijo de Dios realmente, tiene a lo menos un don y tiene que usarlo para servir a los otros hermanos de la fe. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o sea, si alguno sirve, ministre o sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje podemos dividir los muchos dones de la gracia en dos grandes categorías: hablar y servir. Hablar incluye no solo predicar y enseñar, sino muchos otros dones, como el evangelismo, la profecía, el dar ánimo y aliento, el liderazgo. Estas dos funciones ministeriales son con frecuencia se superponen, pero ambos grupos funcionan dependiendo de la fortaleza espiritual que Dios da. Y la razón para depender de Cristo es para recibir ese poder que solo Él sabe dar, ya que finalmente es Cristo quien recibirá el honor y la gloria. Así que el crédito y la alabanza en el ministerio cristiano siempre deberían ser dados a Cristo. En los versículos 12 al 16 de 1 de Pedro 4, que estamos estudiando, se nos habla de estar alegres en el sufrimiento. Ahora Pedro iba a hablar sobre una clase diferente de sufrimiento. A las personas a quienes estaba escribiendo esta carta se estaban acercando a la persecución que se desató durante el reinado de Nerón, quien ya había comenzado la persecución de los creyentes en Roma y que se estaba extendiendo esta persecución a través de todo el imperio romano. Pedro les advirtió a aquellos creyentes que para ellos se estaba acercando el sufrimiento. Muchos de ellos se convertirían en mártires. Seguramente ni usted ni yo es posible que lleguemos a sufrir un martirio, pero en este mundo tendremos que enfrentar el sufrimiento. Versículo 12. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando nos alcanza el sufrimiento, la mayoría de nosotros reacciona como si este fuera algo extraño. Y solemos pensar que nadie ha sufrido nunca como nosotros hemos sufrido. No entendemos por qué los hijos de Dios tienen que sufrir en esta tierra. Es un verdadero enigma para nosotros, pero sabemos que Dios nos ama supremamente. Por eso nos preguntamos, bueno, si Dios me ama tanto, ¿por qué permite que yo sufra? Cuando yo amo a alguien, quiero salvarlo del sufrimiento. Bien, otros ya han pasado por la misma experiencia, de usted y de mí. Pero nunca, a lo mejor, seremos los que suframos más que cualquier otra persona. Cuando Pablo fue elegido como apóstol por el Señor, le dijo el Señor ahí mismo en Hechos 9:16,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo había llegado al límite del sufrimiento. Por lo tanto, usted no llegará hasta ese límite. Y no debería considerar el sufrimiento que está teniendo hoy, o ha tenido, o va a sufrir más adelante, como algo extraño en su vida. Dios nos ama, efectivamente. Pero en Hebreo 12:6, ¿qué nos dice? Porque el Señor, al que ama, dice, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Esto nos hace recordar cómo a veces malcriamos a nuestros hijos por tratar de protegerlos de las consecuencias de sus propias acciones. Y esto lo que hace solo es que ellos ahonden más profundamente en su desobediencia. Otros puede que salgan con la suya en algunas cosas, pero Dios no dejará que nosotros, sus hijos, nos salgamos con lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y la prueba es una de las formas que Dios usa para purificar a sus hijos. Tenemos bastante aflicción en este mundo, pero el único sufrimiento que tiene valor eterno es aquel que viene de vivir como Dios manda. Para poder amarnos con la actitud de Cristo, tenemos que estar preparados para aguantar las dificultades que nos vienen por hacer lo que es correcto. La vida abundante no significa que todo nos va a salir bien en todo momento. En algunas circunstancias podemos hasta sufrir más porque nos identificamos con Jesús. La expresión del fuego de la prueba literalmente nos quiere decir fundidos en un horno. El rey David habló del hecho de que Dios lo estaba probando como la plata se coloca en el horno para purificar. En el Salmo 60:10 dice, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Y esta es la idea que encontramos en toda la Biblia. Pedro ya había citado el fuego de la prueba varias veces, porque él había soportado personalmente el sufrimiento y aún le esperaba pasar por la muerte de un mártir en una cruz. Como lo dice también Pablo elocuentemente en Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, dice. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pasemos al versículo 13. Si no gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Conforme veamos nuestras persecuciones como sufrimiento por Cristo y con Cristo, lo amaremos más profundamente y confiaremos aún más en Él completamente. A medida que esto ocurra, el sufrimiento, podremos alegrarnos en medio de nuestro dolor. Nuestra alegría presente se convertirá en una super alegría, porque cuando nuestro dolor desaparezca y cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nuestro sufrimiento tiene y va a tener un significado, porque nos acercaremos a una comunión más profunda aún con Jesucristo. En el versículo 14 dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, y Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. El nombre de Cristo es la causa del odio dirigido a los creyentes. En los principios de la Iglesia,
el nombre de Cristo se convirtió primero en sinónimo del Salvador mismo y de todos, por supuesto, sus representantes. Si todos o si somos en el fondo insultados, significa ser abusados o calumniados. En su sermón ante el concilio, Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es el nombre de Cristo que ofende a los que no creen, sino más bien quién es Él. Lo que Él dijo y lo que Él hizo, estas son las causas que ofenden y causan hostilidad de parte de ellos, de los que no lo conocen. Sin embargo, todo el odio y la violencia que tenga el mundo en contra de los cristianos nunca va a disminuir nuestras grandes bendiciones que recibimos cada día en Cristo. Porque debemos alegrarnos de las pruebas y sufrimientos. ¿Por qué deberíamos? Porque el sufrimiento nos prepara para la vida de Cristo. Porque Él viene y vendrá a buscar a sus hijos. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que afrontar el hecho de que no hay atajos para vivir la vida cristiana de una manera fácil. Alguien dijo, la vida cristiana es un banquete, porque a eso nos ha invitado Cristo, a la mesa de salvación. Pero esa vida a seguir por el cristiano no es una excursión, no es un paseo. Hemos de sufrir por Él y con Él. Y cuando estemos ante su presencia algún día, sabremos el motivo de cada prueba por la que hayamos tenido que pasar. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. El apóstol Pedro colocó el homicidio junto al cotilleo y a la crítica de otros, y no hizo ninguna diferencia entre estos hechos pecaminosos. Y el apóstol Pablo también exactamente hizo lo mismo con estos pecados. En realidad, los apóstoles Pablo, Pedro y Santiago estuvieron siempre de acuerdo en esto. Todos ellos estaban predicando el mismo el evangelio que produce la misma clase de vida. Pedro dijo que no deberíamos estar sufriendo por nuestros propios pecados. Estimado oyente, Dios nunca lo probará a usted con el pecado. Él nunca le probará con el mal, como el apóstol Santiago aclaró en su carta. Lo que está diciendo Pedro en este versículo es que nadie de nosotros, como hijos de Dios, debemos sufrir por ser un ejemplo. Nunca deberíamos sufrir, por ejemplo, por haber sido un homicida, por habernos equivocado y tomado una mala decisión en nuestras vidas. Eso es lo que Pedro quiere decir. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza, sino glorifique a Dios por ello. A veces sufrimos porque presentamos un estilo de vida diferente al mundo que nos rodea. Y esto al mundo le molesta, porque nuestra cultura ilumina la oscuridad en la vida de ellos. Como resultado, ellos se enfurecen y nos atacan, se burlan o nos calumnian, pero nunca ellos admiten que quieren lo que nosotros tenemos, ser como nosotros. De cualquier manera, terminamos siendo atacados simplemente por el hecho de que somos elegidos de Cristo y hemos decidido seguir a Cristo en nuestra vida. Esto es lo que hace que esta carta sea tan práctica y tan relevante en nuestra vida. Este capítulo nos alienta a que continuemos confiando en la fidelidad de nuestro Dios en medio de toda eventualidad de la vida. En resumen, queridos oyentes, originalmente
La palabra griega traducida sufrir significa experimentar algo desde afuera, externo a nosotros, y sea bueno o sea malo, que llegó a ser usada solo para experiencias desagradables, para castigos injustos, para el abuso o las amenazas, o los insultos o la discriminación. La palabra sufrir es usada 42 veces en el Nuevo Testamento, mayormente para describir el sufrimiento de Jesús en la cruz y la persecución que sufrieron sus discípulos. Sí, es bien interesante que Pablo solo la usa 7 veces en todas las escrituras del Nuevo Testamento, mientras que Pedro la usó 8 veces en Primera de Pedro solamente, en esta primera carta. El apóstol Pedro sugiere que soportar el sufrimiento injusto de parte de otros por la causa de Cristo es seguir el ejemplo perfecto que Cristo quiere. No es algo del cual los cristianos nos debamos avergonzar. Es parte del proceso que tenemos que seguir en nuestra santidad. El sufrimiento es común en todas las personas. Tenemos la elección de sufrir como resultado de nuestro pecado y rebelión, o bien sufrir, pero como resultado de la justicia de Dios. La primera viene de la mano de Dios, ¿cierto? Que es el castigo que Dios da finalmente a los que no le reciben como Señor y Salvador. Y la otra está en la mano de Dios, que es la justicia de Dios para aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Oremos. Ayúdanos, Señor, a ver tu mano, tu voluntad, dirigiendo las circunstancias del dolor. Ayúdanos, Señor, a no abandonar el buen vivir en tu caminar, solo porque nuestro vivir se ha hecho tan duro, Señor. No espero, Señor, que nos alejemos de ti. Queremos hacer tu voluntad. Queremos servir a la iglesia de Cristo con los dones que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por el sufrimiento. Gracias por ayudarnos a ver lo que nos motiva el sufrimiento y por qué es necesario en nuestra vida, Señor, que nos ayudes a entender eso, Señor. Porque sin ello, sin este sufrimiento, nuestras vidas no podrían reflejar la imagen de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pedimos todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén.